¿Qué opinas de la visión de muchas personas de que en el escenario internacional no hay buenos ni malos? ¿Hasta qué punto es sostenible? Sí, hay mejores y peores. Buenos y malos es un concepto muy complejo. ¿Todos somos buenos? No, alguna maldad hemos hecho. Todos somos malísimos. No. Esas categorías categóricas, esas categorías absolutas de filósofo de barrio, no me llevan a ningún lado. Es mejor vamos a decir, Joe Biden que Kim Jong-un, sí, por lo menos a su pueblo no lo tiene arrojado, pero no está mandando matar a sus hermanos, no está impidiendo que la gente se exprese libremente y que tenga acceso a toda la información que le dé la gana, pero es mejor. ¿A eso lo hace el bueno? Pues no, no lo hace bueno. Seguramente tiene cosas malísimas, pero es mejor. Es mejor Olaf Scholz, el primer ministro alemán, que Putin, sin duda alguna. Sin duda alguna. Es mejor Pedro Sánchez que los ayatolas de Irán, pero vamos, de lejos. Bueno, hasta Rishi Sunak, el ultraconservador millonario primer ministro británico, seguramente es mejor persona que Xi Jinping, ¿no? Entonces sí hay mejores y peores. Yo creo que sí hay valoraciones que son evidentes en el trato que le das a tu sociedad. Ahora que vas a defender los intereses de tu país por encima de todos los demás, bueno, para eso te pagan.